siempre me gusta decir que antes de decir hola incluso, es importante decir om, al menos en el contexto del yoga. Y es verdad que uno en una clase de yoga o en cualquier parte puede quedar como un poco un antipático, un poco seco por empezar diciendo om en lugar de hola o buenos días, pero ahora vamos a ver por qué es importante empezar con om. Bienvenidos a esta primera sesión de estas videosesiones que hemos llamado 7 preguntas filosóficas, 7 cuestiones filosóficas que siempre quisiste saber sobre una clase de yoga. O otra forma de decirlo sería 7 preguntas que siempre tuviste sobre una clase de yoga y nunca te atreviste a preguntar. Entonces vamos a enfocar desde la perspectiva más material, más burda, lo más externo, para empezar a involucrarnos y profundizar en las cuestiones más filosóficas de estas preguntas que en apariencia pueden ser muy simples. Y como no podía ser de otra manera, la primera pregunta, la primera cuestión, tiene que ver con por qué se canta Om en una clase de yoga, por qué se canta Om al inicio de una clase de yoga. Como quizás ya saben, en la mayoría de clases de yoga que tienen influencia tradicional, se canta el Om al inicio de la clase. Incluso después de decir buenos días o hola, a veces también es así, pero siempre se canta Om en algún momento de esas clases si tienen influencia tradicional. Por un lado, esto se hace por una cuestión de respeto a la tradición del yoga. La tradición del yoga viene de la India, de una influencia hindú, donde el Om, la sílaba Om, el mantra Om, tiene una gran preponderancia, y por tanto el hecho de cantar Om simplemente es un reconocimiento de esa tradición de la cual nace el yoga. Ese es el primer punto. Luego, entrando en un punto más filosófico, tenemos que decir que la tradición india o la tradición hindú tiene una cosmogonía sónica, es decir, que considera que el universo evoluciona a partir del sonido. Antes de la manifestación de este universo tal como lo conocemos, en lo que algunos llaman la noche universal, donde no había nada más que quietud y oscuridad, no hay ni una luz brillando allí en el fondo, ni hay un viento que sople, no hay nada. Lo primero que hubo, se explica, fue una vibración, una vibración sonora. A partir de esa vibración sonora entonces se empezó a manifestar el cosmos y todos los elementos, todas las cosas, móviles e inmóviles, como se suele decir, empezaron a tomar forma, una forma visual, pero primero tuvieron una forma sonora. Por tanto, cada cosa, cada elemento, cada ser que hay en este universo está imbuido de ese sonido original. Todavía ahora, incluso nosotros mismos, a nivel microcósmico, se considera que de los 5 sentidos que una persona tiene como facultades normales, el oído es el sonido más sutil. Y de hecho es el primer sonido que entra en funcionamiento de forma más activa. El embrión, cuando está en la panza de su madre, todavía sin abrir los ojos, todavía en una oscuridad y en ese líquido, está escuchando. Los otros sentidos no los está utilizando de forma tan fuerte, algunos ni siquiera los está utilizando, como el olfato o la vista, que están cerrados, pero sin embargo sí que está escuchando. Escucha el latido del corazón de su madre, ¿no? Como un ritmo que le marca, escucha la voz de su madre por dentro y también por fuera, y al igual de otras personas que pueden hablar por fuera, ya escucha y puede reconocer. Por eso cuando nace un niño luego reconoce algunas voces, o se dice a veces pónganle música al niño que escuche discos de Mozart para que tenga tranquilidad. Y de la misma forma, al otro costado de la vida, al final, cuando alguien va a morir, se dice que el último sentido que abandona el cuerpo es el oído también. Una persona incluso en coma puede no ver, no comer, no oler, pero sin embargo se considera que sí todavía de alguna forma está escuchando, y por eso a las personas que están en un estado de coma se les sigue hablando muchas veces, ¿no? Porque se considera que aunque sea inconscientemente algo está llegando. Pues esa vibración original
que manifestó el cosmos y que todavía está dentro de cada uno de nosotros es lo que tiene muchos nombres en la tradición hindú. A veces se le dice pranava. Pranava significa reverberación, algo que está reverberando, que está vibrando. Pero más popularmente todavía se le conoce como Om. La sílaba Om, el mantra Om, el sonido Om. Y en los antiguos textos de la tradición del yoga ya se habla de la importancia que tiene Om. La milenaria Chandogya Upanishad ya dice una frase muy breve, pero que nos lo deja claro. Omkara evedam sarvam, omkara evedam sarvam. La realización, el acto de hacer Om, de provocar Om, es ciertamente todo esto. Om es todo esto es este universo, este cosmos. Eso ya se dice hace a lo mejor 3000 años. Y tenemos a la Mandukya Upanishad, que es una Upanishad, un texto antiguo que solo habla de Om. Y dice, por ejemplo, Om. Este mundo entero es esa sílaba. Pasado, presente y futuro. Todo eso no es más que Om. Y cualquier cosa que esté más allá de los 3 tiempos, eso también es únicamente Om. Y yendo un poco más cerca en el tiempo, a lo mejor 1700 años, en los Yoga Sutras de Patanjali, que es uno de los textos más importantes para el yoga clásico, hace una relación entre Om y lo supremo. Tasya vachakaha pranavaha. De lo supremo, el Om es la expresión. Om es la expresión de lo supremo. Así de fácil, es sinónimo de lo supremo. Lo supremo podríamos traducirlo como Dios para algunos, para otros quizás es mejor dejarlo en una palabra más impersonal como lo supremo, pero Om representa eso que es lo supremo. De ahí que la sílaba Om tenga tanta importancia en la tradición del yoga. Y siendo el sonido original, también es el primer sonido en cualquier mantra. Los mantras todos empiezan con Om, y al comienzo de una clase de yoga se dice Om, y al comienzo de un ritual se dice Om. Es una palabra propicia para iniciar cualquier actividad. Y en un plano todavía más espiritual, el canto de Om, la escucha y el canto de Om, nos llevan a conectarnos con ese sonido que está dentro de cada uno. Hay una vibración, aunque no la escuchemos con los oídos físicos, que está sucediendo. Entonces, al cantar Om, o al escuchar Om incluso, uno podría conectarse con esa vibración, que es la vibración que está dentro de cada uno, de cada cosa, y que nos remite a la esencia, a la primera vibración, a lo que hace nacer este mundo. Es como volver al origen, es una búsqueda de volver a nuestra fuente. A nivel práctico, en una clase de yoga, el hecho de cantar Om simplemente es ponernos en situación, ayuda a crear la atmósfera propicia para la práctica. Es decir, que la mente se aquieta al escuchar Om y al cantar Om. De hecho, si alguien no está en una clase, está en su casa y pone una grabación de Om o simplemente canta Om, va a notar que escuchar Om durante un rato va a llevarle a un aquietamiento mental, una cierta interiorización de la mente, lo cual no ocurre con todas las músicas o todos los sonidos, pero con Om sí que hay esta tendencia. Tengo una alumna y amiga que al principio de venir a clases se negaba a cantar Om y cualquier tipo de mantra en realidad, porque lo consideraba que podía ser algo religioso o algo místico, y su interés era básicamente el aspecto más físico del yoga. Pues bueno, con el tiempo de venir a clase, al final lo empezó a cantar de a poco, porque el resto lo hace, el profesor indica que se haga, y con el pasar de los años, digamos, es la persona que más canta Om en toda la clase, por supuesto, más que el profesor, ¿no? ¿Por qué? No solo por acostumbrarse y habituarse, sino porque experimentó que el hecho de cantar Om y otros mantras también lleva a un estado de aquietamiento mental o de predisposición para la práctica. Entonces, mi consejo es que cantes Om
y que antes de cantar Om, unos momentos antes, trates de conectar internamente con esa vibración, que es como una frecuencia que ya está vibrando, aunque no la escuchemos con los oídos físicos. Buscar conectar, como cuando uno va a cantar una canción y tiene que acertar a la nota, pues es lo mismo, buscar la vibración que está ahí en todas partes y conectar con eso y expandirse con eso. Esa es una buena práctica. Bueno, gracias por estar ahí entonces. Espero que te haya gustado esta primera sesión de esta serie de 7 cuestiones filosóficas sobre lo que siempre quisiste saber sobre una clase de yoga. Para la próxima sesión tenemos una pregunta también importante, que es ¿por qué hay que quitarse los zapatos o el calzado antes de una clase de yoga? Puede parecer una pregunta tonta, muy obvia de responder, pero ya vas a ver que empezando desde lo más burdo podemos entrar a cuestiones más interesantes, profundas y filosóficas que estoy seguro te van a interesar. Gracias por estar. Om Shanti.